buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de La Alameda, la última de esta temporada, en plenas Navidades, después de la Nochebuena y la Navidad, y vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año 2024 con los asuntos más relevantes de Málaga y su provincia. Esperamos que hayan tenido una feliz fiesta, que la sigan teniendo hasta el nuevo año y el Día de Reyes, y vamos a empezar a hablar en esta mesa de tertulia pues con periodistas que todos ustedes conocen, como son Ana Barreales, Alberto Gómez, Antonio Montilla, Romero y Javier Recio. Hola, buenas Navidades. Estupenda. Sí. Bueno, plan familiar, como siempre, y la verdad que muy bien, la hemos pasado muy bien. Muy bien, hoy estamos aquí de vuelta, hemos estado en el pueblo, allí pasando un poco de frío. Becerro. Cueva del Becerro. He acertado, acertado. Allí que ha pasado bastante frío. ¿Sí? En la sierra. ¿Y Ana? Pues nada, con muchas comidas, salidas, como todos, supongo, en estas fechas. Y Alberto, tú no vayas a hacer de Grinch ahora, ¿eh? No, ¿por qué? No sé, o sea, como me gustan las Navidades. ¿Te gustan las Navidades? Lo que no me gusta son las luces del centro. Las Navidades me gustan. Y las aglomeraciones, ¿no? Ni las aglomeraciones, no. Bueno, pues salvo en conciertos como Ana Barreales. Ah, bueno. Pues esperamos que hayan tenido también unas felices fiestas y, como les decía, que sigamos disfrutando de estos días. Y bueno, vamos a hacer ese repaso, Javier, que empiezo por ti, porque yo creo que si algo... Hay muchas noticias durante todo el año, pero ha habido, quizás este año 2024 ha sido cuando, si se me permite la expresión, ha explosionado ese debate, ¿no?, sobre la crisis de la vivienda, sobre el modelo también de política de vivienda relacionado con las viviendas turísticas, con dos manifestaciones en la calle, una el 29 de junio y otra el 9 de noviembre, en la que se expresó pues el malestar. Es verdad que en la primera edición de esa manifestación un malestar como más transversal, digamos, en la segunda un poquito más, digamos, más políticamente político, más centrado, pero realmente se palpó el malestar, ¿no?, o el malestar, la inquietud y la preocupación de muchos malagueños con la vivienda, ¿no? Sí, este año sin duda ha sido el año en el que pues miles de ciudadanos, porque esa es la realidad, pues salieron a la calle para protestar porque está muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en la compra como el del alquiler. Esto ha puesto sobre la mesa que existe un problema, o sea, es la realidad. Es una evidencia, claro. Sí. Ahora ya las causas es donde hay discusión, ¿no? Porque yo creo que las manifestaciones estuvieron muy centradas contra la vivienda turística y contra el turismo incluso, con lo cual el germen de la turismofobia a mí me preocupa mucho, porque yo creo que ha aprendido, en una parte de la sociedad eso ha aprendido, esa es otra realidad. Y yo lo que creo que el problema es la solución a corto plazo es muy complicada. ¿Por qué? Porque ha habido, pues, durante muchos años las administraciones han hecho una dejación de funciones tremenda. Por un lado, porque no han puesto en el mercado viviendas de protección oficial, y después también por la burocracia, ¿no? Porque poner en marcha un gran barrio, una gran promoción, pues se tardan como 10 años y eso es inadmisible. Alberto, te miro a ti porque en una reciente entrevista que publicabas al cocinero, al chef, ¿no?, Javier Carnero, explicaba Dani Carnero, Javier el hermano político. Dani Carnero, él manifestaba que le preocupaba sobre todo ese malestar, ¿no?, que le preocupaba más la turismofobia, ¿no?, que otros problemas. Sí, siempre ha sido muy crítico y sigue siéndolo con el modelo de ciudad y con el modelo turístico de Málaga capital, sobre todo. Mostraba también su preocupación por esa creciente turismofobia. En cualquier caso, yo sí que creo que es un problema transversal que afecta, yo diría que ya a 2 generaciones, más que a una, y en las cenas de personas de entre 20 y 40 años diría que es siempre el tema más recurrente, pues muchísima gente todavía o vive de alquiler, le han subido el alquiler, o ha tenido que irse de su casa porque le han subido el precio del alquiler, no pueden pagar hipoteca, siguen viviendo con sus padres, comparten piso, gente de 30, 35, 40 años. O sea que es un problema muy grave. De hecho, es verdad que este año ha explotado, pero el año pasado en la campaña electoral fue el gran tema. Todos los partidos hicieron promesas, que por cierto ninguno ha cumplido. Todos los partidos centraron su campaña, no sé si lo recordáis, en la vivienda. Ana. Bueno, pues yo voy a discrepar un poco con lo de la turismofobia, que es verdad que sí ha habido un germen. Bueno, coincido por supuesto en que es un problema y que es un problema que afecta, no sé si a 2 generaciones o a más, a todo el que no tenga vivienda, afecta no solo a la gente de determinada edad. A mí me parece que más que turismofobia, hasta ahora teníamos el concepto de que cuantos más turistas mejor y que todo lo que traía el turismo era positivo.
Bueno, pues todo lo que trae el turismo no es positivo, tiene una parte positiva, pero también hay un peaje que hay que pagar, que no pasa solo en Málaga, pasa en muchas otras ciudades y de hecho este tipo de manifestaciones las hemos visto en otros sitios. Yo es que tampoco creo que podamos calificar esto de turismofobia, sino, ojo, que no todo lo que viene es bueno. Y en cuanto a las causas de la subida de precios de la vivienda, efectivamente es un problema multifactorial, pero la vivienda turística, y eso lo admite hasta el Partido Popular, que hasta ahora era un poco reacio, pues también es uno de los elementos y uno de los puntos que hace que suba la vivienda. De hecho, publicamos hace poco en el periódico un estudio en el que se cuantificaba exactamente, se hacía una simulación de cómo evolucionaba el precio de la vivienda en zonas donde hay más viviendas turísticas y menos, y la evolución era bastante diferente, ¿no? Monti. A mí yo creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Yo creo que ya se ha hecho el diagnóstico de que hay un problema grave, que es verdad. Yo coincido con lo que ha dicho Alberto. Yo creo que este problema empieza a pulular en la campaña en la precampaña de las elecciones municipales de 2023, empieza a ponerse en la agenda política donde había estado desaparecido desde la crisis de 2008. Yo creo que ese reflejo de esa crisis inmobiliaria, financiera que viene asociado, ha lastrado durante muchísimos años toda esta situación. Y en el diagnóstico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un problema muy grave. A mí lo que me empieza a preocupar ya es cómo se va a solucionar esto. Porque aquí esto se ha politizado demasiado. El tema de la vivienda se ha llevado ya a demasiadas posiciones ideológicas donde hay cierto enfrentamiento de entre las posturas más, vamos a decir, intervencionistas por un lado, representadas por partidos de izquierda, y las posturas más liberales por parte de partidos de centro-derecha. Se ha ideologizado demasiado y es un problema social. Y es un problema que, como bien se ha dicho aquí, está afectando sobre todo a la gente joven. Y el problema es que hay un problema burocrático también, porque si mañana diéramos con una solución que sería un acuerdo entre todas las administraciones, porque aquí el gobierno tiene competencias, las comunidades autónomas tienen competencias, los ayuntamientos tienen competencias, porque los ayuntamientos son los que dirigen lo fundamental en este tema para solucionar el problema de la vivienda, que es el suelo. Es decir, esto es un problema de oferta y de demanda. Y ahora mismo el Banco de España creo que sacaba un informe este año que decía que hacían falta 250.000 viviendas al año en nuestro país, y se estaban haciendo en torno a 125.000, creo que era el dato. Es decir, estaban faltando más de 100.000 viviendas todos los años. Es decir, pero claro, después te encuentras la burocracia para construir una promoción de viviendas. Es decir, esto, y salvando las diferencias con respecto a lo que ha supuesto el tema de la DANA, los temas que han afectado también mucho, o los temas de la sequía, esto debe abordarse como un problema de emergencia de país. Porque es un problema estructural que estamos teniendo. Bueno, y que, de hecho, los promotores pidieron a la Junta de Andalucía la declaración. Claro, de emergencia, ¿no? Es decir, que se aborde con una situación que, siempre aprendiendo de que no se produzcan situaciones como las que se pudieron producir con las mascarillas, donde hubo gente que se aprovechó, pero sí que hay que agilizar la liberación de suelo, la puesta de suelo en carga, el incentivo de la vivienda social y de la vivienda de alquiler para los promotores, etcétera. Y veo que ahí no están las administraciones públicas. Bueno, de hecho, esa petición de los promotores ha caído en saco roto. Por eso digo que veo que hace ya varios meses. Que las administraciones no están. Por lo cual me preocupa que este problema, en el que el diagnóstico, más allá de la cuestión vacacional, que no quiero entrar, pues es verdad que, pero es una parte puntual. Aquí el problema es que no hay suelo. Pero ¿no creéis que hay un problema de fondo que es ese barro ideológico? Tú dices, el problema de la vivienda es que se ha politizado. Es que todo se ha politizado. La sanidad, la educación, hasta la violencia contra las mujeres. O sea, no hay nada que se libre de esa lucha ideológica, partidista, como lo queremos llamar. Entonces, claro, es muy difícil que los partidos se pongan de acuerdo para encontrar una solución cuando de fondo está siempre esa dicotomía ideológica. Sí, pero yo lo decía... Para mí que se ideologice, o sea, yo lo que entiendo es que cada uno solo quiere ver su parte. O sea, ese es el problema de que se ideologice, ¿no? Si es que quien tiene eso es lo que voy, Ana, eso es lo que digo. A esta polarización general que hay en la sociedad... Son los políticos. Entonces necesitamos soluciones políticas. Es que, aunque sea un problema social, las soluciones tienen que venir desde la política. ¿No creéis que pero si cada uno solo se empeña en ver las causas que le favorecen, digamos, para su estrategia, pues así es imposible buscar una solución. A mí me llama la atención que primero el Gobierno, sobre todo a través del PSOE, luego la propia Junta de Andalucía y finalmente hasta el propio alcalde han cogido la vivienda turística como el foco, ¿no? Como la diana, que yo creo que es lo sencillo, ¿no? Que es verdad que la vivienda turística forma parte del problema. Pero no es la causa principal. Yo creo que la vivienda turística la han cogido como el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque de esa manera se tapa lo que ha sido su incapacidad. Si al final es una decisión en defensa propia. Tanto de gobierno como de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento. No hay que olvidar que el gobierno se está hinchando de recaudar gracias a las viviendas turísticas. En Málaga, ahora mismo acabamos de publicar en el periódico, en el Sur, que hay un récord de recaudación en todos los impuestos. O sea que el propio gobierno se está aprovechando
vamos, que no me parece mal, entre otras cosas, porque el turismo es la primera industria que tiene este país. Y tú decías que no estabas de acuerdo con la turismofobia en las manifestaciones. No considero Perdona que un segundo. las manifestaciones sean Es que yo he visto carteles, en las manifestaciones. Yo es que también están las manifestaciones. Sí, pues se ve que ese no lo has visto tú, porque ponía turismo, vete a tu casa, hubo una campaña, Bueno, me acuerdo de pegatina, turismo fuera de aquí, turismo cojo. O sea que el germen, perdón un segundo, Ana, el germen existe. Oye, que hay gente que puede estar a favor, a mí me parece bien. Que haya gente, oye, pues, los turistas que no vengan aquí. Hay gente que no, la gente piensa así, pero que considera... No, perdona, eso es en la equidistancia de mucha gente. A las manifestaciones va mucha gente y no todo el mundo piensa lo mismo. Igual que a las manifestaciones del 8M hay gente que va con una pancarta que dice macho muerto abono para mi huerto y yo no estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que las manifestaciones del 8M estén a favor de que se mate a los hombres. O sea, en las manifestaciones hay muchas eso quiere decir que hay gente que sí piensa así. Claro, es que hay gente que también piensa piensa que no así. veo la turismofobia, no, sí hay, sí hay turismofobia. No me parece que el leitmotiv de la manifestación sea la turismofobia. Me parece que lo que sí se comparte ya es que todo lo que trae el turismo no es positivo. Hay muchas cosas positivas, ¿tú no crees que pero está calando, no es todo. ¿No creéis, y te pregunto a ti, Ana, ¿no creéis que está calando ese mensaje de que Málaga está perdiendo su identidad, que se están cerrando restaurantes, bares, tiendas, comercios tradicionales? Tiene parte de verdad ese mensaje. Pero eso claro, la culpa no es del turismo, ¿no? O sea, porque si por ejemplo, me remito al Chinita, si el Chinita hubiera tenido una clientela local suficiente como para que aquello fuese un negocio, no habría cerrado. Claro, pero si ya cada vez menos gente local va al centro de Málaga, es difícil que vayan al Chinita. ¿De dónde te sacas tú eso? De que la gente no va al centro. No solo es la clientela local. Eso es cuñadismo puro, ¿no? Que la gente no va al centro de Málaga. Cuñadismo no. Yo creo que no es solo la clientela local. Si tú tienes un local en el que le sacas una rentabilidad de 10, pero tienes un chiringuito y le sacas una rentabilidad de 10. Pero si ahora tienes un local en el que das desayunos por la mañana, das comidas a mediodía y das copas, cenas y copas por la noche, pues al final la rentabilidad es mayor. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que en lugar de ser un chiringuito, cuando hay un cambio de generación, una jubilación o lo que sea, pues pasa a ser otro negocio porque es más rentable. ¿Y eso no lo puede hacer un restaurante local? Claro, ¿una marca local? Por supuesto que lo pueden hacer, claro. Pero lo que decimos es que efectivamente está pasando eso. No, pero es que al hilo de lo que dice Manolo, dice el comercio está cerrando. Vamos a ver, es que la sociedad ha cambiado, es que la gente compra por internet. Es que cada vez menos gente al centro a comprar. ¿Por qué? Porque compra por internet. Bueno, pues hay una pérdida hay una pérdida de ese comercio local y está bien que ¿achacable a quién? Es que parece que es achacable porque Málaga es una ciudad turística. No, perdona, no. Bueno, obviamente las ciudades turísticas pierden... No, eso es como el ruido, por ejemplo. ¿Quién hace más ruido por la noche? ¿Los turistas o grupos de locales de malagueños que a lo mejor se van de fiesta? La gente que sale por la noche. ¿No? Es decir, entonces, el mantra es que los turistas hacen mucho ruido por la noche, perdona. Pero claro, si en lugar yo he visto muchos locales y muchos malagueños también haciendo ruido. Por la noche hay 100, pues lógicamente el ruido será mayor. Pero vamos, no es una cuestión solo de turistas. Y los malagueños también hacemos ruido cuando salimos por la noche. Es que el alcalde justifica, que a mí esa medida me parece fatal, porque me parece discriminatoria, que no haya nuevas viviendas turísticas si no tiene una entrada independiente. O sea, el que tiene un chalet, ese sí puede alquilar su vivienda turística, ¿no? Está beneficiando a gente de mayor poder adquisitivo. El que tiene un piso en un barrio, en el barrio de la Luz, no puede hacerlo. ¿Por qué? ¿En nombre de la convivencia? Como tú dices, ¿es que los malagueños no hacemos ruido? A mí yo creo que las medidas tienen que ser que afecten a todos por igual. Lo que sí hay un consenso en que es preciso regularizar... A mí me parece bien, ahí iba a eso. Sobre todo cuando la convivencia, que es real, es un conflicto, ¿no? En pisos de varias viviendas, es decir, cuando tienen que convivir residentes y... Yo ahí no estoy de acuerdo, Manolo. Al hilo de lo que tú decías. Dice, oye, ¿por qué vamos a partir de la base de que un guiri que venga, o un guiri, o un cordobés, un sevillano, se le olvida que mucha gente que viene de aquí más de la mitad, son los andaluces? Va a montar más follón que un malagueño. No, ¿por qué? Oye, si tiene un follón se denuncia y punto. Que después están los datos de denuncia, que son ínfimos, ¿no? Pero a mí me parece bien que las medidas afecten a todo el mundo por igual. Por ejemplo, oye, hemos decidido que donde haya un 8% de viviendas turísticas no se hace más. Vale, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también en que afecten a todo el mundo por igual. Pero eso, perdón un segundo, voy a terminar el argumento, Ana. Que eso afecta tanto al que tiene un chalet como al que tiene un piso. Sí,
O sea, O la sea, yo estoy medida de es acuerdo igual con para eso. todos. Pero ahora, no, como si tú tienes una entrada libre, única, que sabemos en Málaga, que aquí solo tiene entrada única, o las casas matas, O los chalés. Incluso o yo los además, localitos a esos los que se están apartamentos- los apartamentos reconvirtiendo. también, si hay saturación, Claro. sea vivienda turística con entrada independiente, sea sin entrada independiente o sean apartamentos. Yo en eso voy a estar de acuerdo con Javier. Yo creo que es verdad que Por algo en Navidad. uno, aquí creo que en ese debate de la, dejando de la vivienda, pero volviendo al de la turismofobia, que está muy relacionado uno con otro, el turismo, no solamente en Málaga, sino a nivel general, tiene un debate abierto a nivel internacional que se hace con esas aglomeraciones de turistas que se producen en estas grandes ciudades que tienen, por su desarrollo cultural, económico, social o lo que sea, pues están teniendo mucha demanda. Y hay un debate abierto de cómo se gestiona todo ese turismo. Es verdad que ese es un debate porque es verdad que trae una serie de, no sé llamarlo problemas, pero sí que genera una serie de circunstancias que rompen un poco esa convivencia que debería existir. Es un debate general. Pero no debemos olvidar la otra pata de todo esto. Del turismo vive mucha gente. Y sobre todo nosotros en Málaga somos una economía que dependemos mucho del turismo. Entonces, el problema es buscar aquí el equilibrio entre esas dos realidades. Es decir, aquellos peajes que hay que pagar por el tema de que vengan muchos turistas, pero también para mantener esa convivencia con nuestra sociedad. Y ahí es donde hay que buscar el equilibrio. Y eso no significa ni demonizar a unos ni demonizar a Yo creo otros. además que hay muchos malagueños, hay muchísimos, yo diría que la mayoría están contentos con la ciudad en la que viven, ¿no? O que están muy Sí, contentos. Bueno, pero hay un problema también de base. Muy rápido, que no vamos a entrar con no otro paramos tema. de lanzar mensajes y de escuchar mensajes de que Málaga va genial, de que Málaga es una ciudad de moda, y la gente luego eso no lo ve reflejado en su salario, no lo ve reflejado en su nivel de vida y eso crea un caldo de cultivo de Alberto, ¿sabes cabreo por qué creo yo? generalizado. Porque la pregunta no es, esto es una opinión personal, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo sería la situación si no existiera el modelo actual? O sea, ¿cómo sería la vida de la ciudad y de muchos malagueños? Ahí tuvimos La hemos el ejemplo de la conocido, ¿no? pandemia, Hemos lo que era conocido. Málaga. No, pero un no, solar. no en la pandemia, Bueno, Málaga porque no, la toda pandemia era... España, No, no, Javier. no. Sí, sí, Javier, toda España. No, yo no me refiero a cuando estábamos que no se podía salir a la calle, sino después de eso No, era pero un la solar, pandemia era Málaga. algo Un excepcional, solar. pero hemos conocido esa situación porque hace 25 años en Málaga no había turismo, o sea, la hemos conocido. ¿Estamos mejor con turistas? Sí, yo insisto, pero cuantos más mejor, No, eso no. No. O sea, esa cultura del récord, ¿no? De que todo es lo Porque importante es que del récord. a mí lo que más me Para preocupa, eso hay que buscar y más ese que, equilibrio, y más ¿no? que los entre- problemas de convivencia, me preocupan los problemas de precios, de no poder permitirte ocio en tu ciudad porque los precios han subido porque es una ciudad de éxito. Y de hecho lo estamos viendo ya en turismo nacional, que se está retrayendo un poco para venir a Málaga, Sí, pero después hay un dato- fundamentalmente por los precios. Entonces, Hay un dato que es que, para que veas que no solo el turismo, que el 40% de las casas que se compran en Málaga, Tocateja. no a tocateja, es gente de fuera de De Málaga. fuera. O sea, ¿qué quiere decir? El éxito. Yo creo que, y eso hay que decir la verdad, hay que decírselo a los malagueños, estamos viviendo una transición de una ciudad pujante a una ciudad que está dando un salto para convertirse en una gran ciudad. Y estos son los problemas que traen las grandes ciudades. En Madrid, Es en lícito Barcelona. que la gente que diga, pues, Perdona. mira, no me apetece. Ya está, pues eso me parece muy, ese es el modelo. o decir, es que Oye, yo nosotros quiero vivir en mi queremos ciudad y no puedo competir con Claro, estos nosotros sueldos. queremos estancarnos, porque tú, Manolo, dices, no es buenos récords, cuidado. Cuando no hay crecimiento, eso suele desembocar en paro. Eso es una norma económica. Bueno, pero Si tú no puedes, creces, puedes decir que paro. el Si no récord, creces, el paro. récord de cruceristas no es malo. Es más, muchas ciudades están ya echando ¿Tú marcha crees que atrás. va con los cruceristas? Es que porque Bueno, no sé. porque el valor añadido... Pero bueno, no entremos ahora en ese debate. El debate de la tasa turística, que también ha sido ya a final de año, incluso los propios empresarios de viviendas turísticas están de acuerdo, los hoteleros no. Pero bueno, parece ser que en muchas ciudades del mundo y sobre todo en nuestro entorno pues hay una tasa turística. Claro, es que yo estoy totalmente a favor de la tasa turística y cuando voy a otros sitios pago tasa turística y la pago con gusto porque me parece que los turistas dejamos una huella, pues tú tienes que contribuir a la mejora. Lo que sí, hombre, esa tasa turística debe contribuir a la mejora de esa ciudad o por lo menos a paliar esa huella que dejamos cuando somos turistas, ¿no? Y me parece Claro, razonable. nosotros, además que vivimos en municipios costeros, pues aquí las necesidades de servicios públicos aumentan cuando aumenta el número de turistas, porque aumenta el número de población. Eso es evidente y eso requiere ¿creéis que dinero, se va a requiere implantar o inversión. no? O sea, que yo claro que estoy a favor de la Creo que tasa sí. turística. Yo creo que se va a implantar, Yo creo que sí, pero no vamos. como quiere el alcalde que se implante. ¿Por qué? Porque el alcalde quiere que sea un impuesto nacional, pero él lo hace con un único objetivo, por quitarse en medio a la Junta. O
sea, él lo que quiere es recaudarlo él, porque él dice que eso lo va a destinar a para hacer vivienda VPO, que eso al final es un auto de fe, ¿no? Porque un acto de fe. No es un brindis al sol. Claro, porque los impuestos no son finalistas. O sea, eso no dice, tú cojo este impuesto y automáticamente va aquí. Sí, bueno, con la categoría de impuestos. Se puede sí, con la establecer. categoría de impuestos, que es lo que quiere el alcalde. Porque de otra manera se lo lleva la Junta. Entonces, oye, hay que creerlo, pues sí, pues, pero vamos, no sé yo. ¿Pero a qué vino eso de decir la alfombra roja, ¿no? para los, cuando hablaba de las limitaciones de la vivienda turística? Porque los hoteleros se quejan, o sea, están en contra de la tasa turística. Sí, luego creen que es menos competitivo. Claro, pero luego aumentan precios cada vez que quieren. Cuando vienen. ¿no? Y parece que el alcalde entra en ese juego, ¿no? Parece un poco... Los hoteleros quieren que todo lo que se recaude de más sea para ellos, en su vida o lo que sea. O sea, que pelean por su negocio, creo yo. Sí, pero ahí Los está. hoteleros tienen un problema, que les ha salido una competencia muy dura con las viviendas turísticas, que son mucho más baratas, y claro, pues han perdido cuota de mercado, una cuota importante. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre es más barato. Yo creo No que siempre, ahí, porque hay un tarde o turismo de temprano se alto tendrá poder que imponer adquisitivo. algún tipo de gravamen, no sé si se va a llamar impuesto, se va a llamar tasa, y yo creo que eso al final se va a implantar. Y yo creo que además debería tener un destino finalista, por eso no se llaman impuestos. En Andalucía durante mucho tiempo estuvimos pagando una tasa en los recibos del agua para obras que no hidráulicas para nada. que no se hicieron, que ese es el riesgo de todo esto, que Bueno, después y que establecen un ha elemento, vuelto, ¿eh? se recaudaba una parte para obras hidráulicas que durante muchísimos años no se hicieron y eran necesarias, la estamos viendo ahora como hemos visto la sequía, ¿no? Pero en este caso el turismo, pues eso genera servicios, genera problemas de vivienda, que a lo mejor una parte de esa recaudación debe ir a la promoción de alquileres sociales para aquellos colectivos más desfavorecidos que tienen más dificultades de acceder a un alquiler, para promover vivienda pública. Es decir, eso se debe gestionar muy bien. ¿Que eso debe ser una cosa solamente municipal de un ayuntamiento? Yo creo que aquí hace falta una política, entonces, porque este problema es generalizado. Es más acuciante en ciudades como Málaga o en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, esa liga que dice Javier, donde estamos ya entrando, pero en todas las ciudades se produce, con lo cual quizás debería ser una normativa de carácter nacional, ¿no? Que tuviera incluso particularidades en aquellas zonas, especificidades en aquella zona que pues tienen más saturación, más desarrollo, porque no es la realidad de Ciudad Real, con todo mi respeto a Ciudad Real, que la realidad de Málaga, en ese sentido, ¿no? Bueno, para cerrar este bloque, pues estamos ya en la recta final, quería preguntaros si os gusta, o sea, si creéis que Málaga, ¿no? Digo, al hilo de un artículo publicado esta semana que yo decía, felicidades Málaga, ¿no? Porque yo creo que vivimos en una gran ciudad. Si os preguntase, si estuvieseis en un foro en el que os dijeran, oye, ¿qué opinas de la ciudad y qué crees que tiene que mejorar o que tiene que cambiar? Alberto. A mí me gusta mucho Málaga, pero me da miedo el futuro. ¿Por? Porque me inquieta esa pérdida de identidad, me inquieta ese aumento desmedido de turistas y me inquieta que los malagueños pierdan Málaga, acaben perdiendo Málaga. Bueno, a mí me gusta Málaga, yo he elegido Málaga, no he nacido aquí. Tú ya eres malagueña, aunque Javier diga que no, aunque Javier diga que no, tú ya eres malagueña. Que no tenga el acento malagueño, no se lo soy vamos a dar. malagueña No le vamos a por dar carne. elección, porque lo he elegido. Entonces eso es evidente. Y luego Tiene más mérito eso, ¿eh? el futuro, pues es que es muy difícil, es un equilibrio muy difícil, porque a mí me gusta más la Málaga con turistas que sin turistas, pero hay que estar surfeando muchos riesgos. Y es complicado, y más complicado todavía en este contexto político tan... Ya, pero Ana, a ti que te gusta viajar mucho, Sí. como todos nosotros, tú vas a cualquier ciudad de Europa, diría, a cualquiera de Europa, y casi el mismo problema que hay aquí, ¿no? De pérdida de identidad, de que vas por Claro. una Pero calle... ojo, porque Por hay una eso, serie de vas por una ciudades calle- en las Porque que lo ya estoy viendo. a las que es desagradable ir. Sí. Y además se está lanzando el mensaje universal de esta ciudad ya no es visitable, porque es Sí, hay desagradable ciudades, visitarla. pues, en las que visitarla ¿Queremos convertirnos en eso? te No echa lo un sé. poco para Bien atrás. visto, O sea, bien ir a Roma ahora no tiene nada que ver con ir a Roma hace 15 años, por ejemplo. Y te echa un poquito para atrás. Yo no quiero que Málaga se convierta en eso. No, yo A ver, sí. Quiero que, malaguismo. Malaguita, quiero que se quede en malaguita. un Nápoles, por Malaguistas ejemplo. somos todos, ¿eh? No, pero es un poco más, él es un poquito más. Yo sí más No malaguita, sé, no, es que no sé qué se Nosotros parte ese somos carnet, malaguistas pero y él es yo... malaguita. El carnet lo repartimos Javier y yo. ¿sabes? Ahora entiendo, claro, que sois más malaguistas. No, yo creo que el modelo de Málaga es un modelo absolutamente de éxito. Yo creo que eso no hay quien lo dude. Quien vea el desarrollo que ha tenido Málaga en los últimos 20 o 30 años, ve que esta ciudad es completamente diferente. A mí me preocupa los mensajes. Tú decías... El que relato, ¿no? El relato.
Y yo lo he dicho aquí más de una vez, Málaga no está masificada, de verdad. Málaga no es una ciudad masificada. Bueno, todavía eso está, el futuro está por ver. Pues eso Málaga, es lo que tenemos. no, bueno, Málaga no es Venecia. Málaga no es Venecia. En Málaga vienen... No, que va, no vamos caminos de eso. Málaga, hay 2 turistas por malagueño en todo el año, de verdad. ¿Eso es masificación? De verdad que no, ¿eh? Lo que hay que hacer es poner que cada uno cumpla su función. Dejemos a la actividad económica que funcione. Ahora en la administración, que para eso está... Que funcione también, que no ponga solo la mano para recaudar, que haga vivienda, y ese que es el único problema que yo veo que está afectando, porque yo no estoy lo de la pérdida de identidad para nada de acuerdo. A mí me parece que todos estamos de acuerdo en que este modelo de Málaga, el que hemos conocido hace 25 o 30 años, es el modelo que estamos contentos. Yo estoy satisfecho del modelo y del desarrollo que ha experimentado Málaga. Eso nos quita para que estemos alertas para evitar que esos problemas, él ha mencionado Venecia, Ana ha mencionado Roma, esos problemas que estas ciudades que llevan muchísimos años ya con ese desarrollo y están sufriendo esos problemas, no se produzcan aquí. Es decir, eso debe servirnos de lección para aprender dónde debemos incidir para evitar que esos problemas de grandes masificaciones, de pérdidas de identidad, etcétera, que se han producido en algunas ciudades, no se produzcan en nuestra ciudad, ¿no? Y esto debe mantenernos alertas. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar este bloque, ¿no? Y luego vamos a hablar en el segundo de la movilidad, pero digo por cerrar el bloque del modelo turístico. Vamos a hacer una pausa y lo volvemos enseguida para seguir hablando de Málaga y de este año 2024. Volvemos enseguida. Pues aquí estamos hablando en la Alameda de Málaga y de todas aquellas cosas que creemos que les interesan en este último programa de esta temporada, en plenas Navidades, hablando con Javier Restio, Antonio Montilla, Ana Barreales y Alberto Gómez. Y vamos a hablar de movilidad y de el tren de la Costa del Sol, pero nos hemos enzarzado aquí en la pausa en el tema de si Málaga está perdiendo identidad y nos hemos enfrascado, yo creo que... Vamos un minuto o cada uno, ¿somos capaces? ¿Vale? No nos limite. No nos limito. Bueno, pues sin limitaciones, Javier. Tú dices que no se está perdiendo para nadie. Para nada, pero es que lo que denota es que todos los que dicen eso es que denota que no van al centro de Málaga, porque estamos hablando del centro de Málaga, los barrios, no hay discusión, ¿no? O también creéis que en los barrios se está perdiendo la identidad de Málaga. Bueno, y menos comercio, menos mercado. En Málaga sigue habiendo una cantidad de bares y restaurantes típicamente malagueños de los que ha habido toda la vida. ¿Cuántas franquicias hay en Málaga? McDonald's, Burger King y el de los mexicanos, el Taco Bell Pero que eso no son franquicias. La pérdida de identidad no se mide solo por entonces, ¿cómo es la pérdida de identidad en un restaurante? Explícamelo, porque yo no me he enterado. Por restaurantes que son iguales en todas las ciudades. Vas a cualquier ciudad y tienes el mismo restaurante, el mismo tipo de comida y casi sin apurar. ¿Tú crees que en Málaga los restaurantes son iguales que los de París? O sea que tú vas, en vez de ir a la Orellana, te vas a Roma y es lo mismo lo que te da en Roma. No, que vayas al mercado para enterarme, y tengas que estar esquivando a los turistas, haciendo fotos con el carrito porque no puedes vamos a empezar con los turistas. Deja tranquila a los turistas, de verdad. Están haciendo fotos. Tú lo que quieres es que a un bar con... ¿Cuántas quieres? ¿10 personas para ti? ¿Para que no te moleste? No, por favor. Pero en los mercados suele haber mucha gente, pero comprando. Salvando la distancia. Salvando la distancia, pues es normal que Calle Lario, pues como ocurre con Old Forestry, como ocurre con la Gran Vía o como ocurre con la Diagonal, pierde identidad. ¿Por qué? Porque son tiendas o sea, tú vas por esas calles y no sabes si está en un sitio o en otro. Pero luego en el entorno, yo creo que sí es verdad que se está perdiendo, por la razón que sea, cultural, de cambio de vida de la sociedad, lo que sea. Se está perdiendo comercio local, se están perdiendo bares locales, se están perdiendo... Claro, pero de verdad, ¿a cuántos restaurantes, a cuántos bares puedes ir tú y tomarte un gazpachuelo? No le hagas esa pregunta, hombre, no le hagas esa pregunta. Que te hago tomarte un caldo de tinta roja, tomarte unos boquerones. Claro, ahora, y sacarás una lista de 10, sí, pero es que hace 5 años eran 50. Y hace 10 eran 150. Es que no tienes ni idea, Alberto. Sí, Javier, sí. Yo voy al centro todos los días, porque entre otras cosas vivo al lado. ¿En cuántos bares de Málaga se tomaban gazpachuelo? Cuando el gazpachuelo siempre ha sido un plato muy de las casas de Málaga. Muy pocos bares ponían gazpachuelo, Alberto.
Eso no ha cambiado. ¿Restaurantes malagueños? Sí, muy poco. Muchísimos restaurantes malagueños, como que no. Y en el menú del día. Es que la cancela se cerró hace mucho tiempo, Alberto no lo sabe. La cuestión es que el debate de la identidad lo estamos enfocando en algo muy material y muy visible, que puede ser eso, los negocios que están vinculados, pero hay también un elemento que es intangible y que es muy difícil de medir, que es la identificación del ciudadano con sus entornos. Y yo creo que es uno de los peligros que se pueden detectar, y esto no es turismofobia, es que el malagueño se siente incómodo de tener que ir a determinados espacios de la ciudad, o que no se siente identificado con determinados espacios de la ciudad más que en determinados momentos, en Semana Santa, en la feria, hablo del centro, ¿no? Y que durante el resto del año no se siente identificado. Pero a que todos conocemos gente, perdona, un inciso solo, a que todos conocemos gente que dice, yo ya no bajo al centro de Málaga. A eso me refiero, eso es lo que digo, eso es un que mantra. eso es un elemento. No es un mantra, muchísima gente es un lo dice. elemento Porque que eso es es un muy peligro cool ahora, de que no se eso es siente lo cool. identificado. Es que yo no me es porque exilio sea cool, cuando ojalá. sea Navidad. Lo de me o cuando yo exilio, no sé qué. eso No, es una perdona. clara referencia a mí, y No, yo yo me no exilio te cuando me defendo a ti. parece No, oportuno. Javier, pero yo lo que digo es que el malagueño... Si es que hay mucha gente como Yo he tú dicho que eso. lo dice. Pues fíjate, por algo será. ¿Qué te pasa? Pero a mí lo que me hace gracia es que toda la gente que lo dice como tú, después no está en el centro, no lo vive. ¿Cómo Pero que no? como si yo Voy me todos pongo a los hablar, es que a mí no me gusta la Feria de Sevilla. Digo, oye, macho, pero tú has ido a la Feria de Sevilla. Ve a la Feria de Sevilla bueno, y gente que ha ido después muchos años dice y ha dejado de ir. si me gusta o no me gusta la Feria de Sevilla. Javier, no, paso- es que ahora, no me gusta. Oye, macho, Paso está bien. todos los días caminando 2 veces al menos por el centro, ¿eh? Y algunas pues tú veces eres me quedo. especialista en decir una cosa y hacer la contraria, cuando me exilio es por las tardes, cuando están encendidas las luces. Pero que respecto a la pérdida de identidad que hablamos, pues por ejemplo, yo te digo, es verdad que es normal que en las calles principales, porque pasa en todas las grandes ciudades en las que son bonitas y a las que le gusta ir a la gente, pasa eso. Pues ¿qué me preocupa? Pues a mí me preocupa que, por ejemplo, las situaciones que se están produciendo en el mercado central, donde los propios comerciantes del mercado están incómodos con esos turistas que se pasean por allí haciendo fotos y estorbando, muchos ni compran, por que no compran nada. En algunos pues me puestos prohíben preocupa, hacer fotos, además. Bueno. Claro, me preocupa que ahora con todas estas reseñas de Google, que eso se extienda, por ejemplo, al Mercado del Carmen, que tenemos aquí un vecino del Mercado del Pero, Carmen ¿y tú? y a otras zonas. Pero, porque me perdona un parece segundo, que eso ¿por es qué crees identidad tú, malagueña. ¿Por qué crees tú que hay ahora Entonces, más bares en el mercado central? Claro, pero es que yo no quiero que en el mercado... A mí no me sirve de nada que en el mercado central haya... Espera, que Porque me has no va el preguntado. malagueño a comprar No allí. quiero que haya un... Pero no va claro, no de ahora, pero, tiene Javier, mucho tiempo, si uno porque de la los bares sociedad es ha que cambiado. ofrecemos batidos multisabores, pues si tú vas a hacer allí la compra, es que los batidos multisabores Ana, el estos no problema es te que aportan ya nada. Cada vez, desde hace mucha Si gente, yo comprara en mucho una tiempo, carnicería- mucha gente no iba a comprar el mercado Javier, central. si- Los mercados, perdón un segundo, los mercados municipales en general hay muy poca gente. No, Bueno, hay hablas algunos, con Ana y conmigo hay que algunos compramos Hay mercados muy poca municipales. gente, mercados. de verdad. Mira, Hay yo muy poca compraba en gente una el carnicería mercado. en la que he dejado de comprar porque ahora solo hay cosas preparadas. Ya no hay carne, me he ¿Pero tenido que por qué? cambiar de Porque la carnicería. sociedad Pues ha es que es cambiado, así. Ana. La gente ahora va al supermercado y hace la compra una vez a la semana. Sí, eso- ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente está trabajando, tiene menos tiempo. Eso- No, la sería gente el debate de que hace fue antes 5 el huevo o años la gallina. iba también. No, es que está claro. Javier, Claro. hace 5 años la gente iba al supermercado. Yo te digo que en este caso concreto es ¿por qué? Pues porque se ve que le da más dinero o lo que sea, pues hacer platos preparados Ana, que tener si un carne. tío Entonces, tiene un si no negocio tienen que le carne, pues funciona, ¿cómo vas a ir a comprar? Una Vas a otro persona que sitio. tiene un puesto que le funciona no cambia, eso es así. Un Pero tío insisto, que- ¿a ti no te inquieta entonces esa No, cero. esa disociación Bueno, entre la pero tú vas a identidad? comprar al mercado. No, cero, Javier, cero. tú vas a comprar al mercado. Yo paro, yo voy todos los viernes al mercado. Todos los viernes, pero no a comprar. A comprar y a beber, Vas a a tomar tomar algo. una tapita, entonces. claro. De eso igual Pues por eso, practico como yo voy, un poco más que tú. como voy, Claro, y yo voy a comprar. me encanta ver, tú lo sabes, todos los puestos de pescado y los veo. Pero los ves ya a una hora que están un poco vacíos, No, no, porque no. a la hora del aperitivo Pues ya mira, los es una cosas. realidad. Dos y media. Yo siempre digo que Javier decía, no, porque yo me exilio de cuando en la Semana Santa... Yo lo que digo No, es sí, que... lo de me exilio lo dice la por que mí. vigilia a ella, yo Digo no me que tú exilio de decías ella. que hay por mí. un mantra con esto. Yo lo que estaba intentando decir es que es intangible, es que el malagueño ya parece que solamente ya se va a sentir identificado con su centro histórico cuando baja a determinadas celebraciones, a la Semana Santa, a la feria, etcétera, y durante el resto del año parece que está como exiliándose. Y eso está calando. Yo no sé si esto es... Ya digo que me parece que no es turismo. Te voy a decir una cosa para aclararte. La mayoría que dicen eso son los que no le odia la Semana Santa y la feria. Yo vivo en el centro, con lo cual yo vivo en lo que es el No, yo no conozco a nadie que Todo lo odie la que Semana dicen Santa y la que el feria. centro... Todos los que dicen Es que el que la centro está brocha gorda, insoportable pero, son precisamente Javier, que tú es dices que- que van a la Semana Santa y esto. No, ¿Quién dice que para el centro nada. es No, te insoportable estoy y odia diciendo la Semana Santa? Es La que no- disociación que puede haber en ese sentido y la alerta que hay que estar para que no se produzca eso. Que no solamente hay que medir la identidad en los negocios, que también, sino también en ese sentimiento que puede que cierta ciudadanía puede tener de pérdida de identificación
con lo que es el corazón de la ciudad, que es el centro histórico. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Es una derivada de la turismofobia. No, Que a mí me creo que gusta ir sea a una turismofobia, ciudad que lo y que enfocamos tenga en elementos polarización, las cosas diferentes. no. Y me gusta disfrutar de esos elementos diferentes. En Málaga también, porque vivo aquí, y en cualquier otra ciudad que vaya, me gusta que no encontrarme en todos los sitios lo mismo. Eso es muy aburrido. Pero Y de eso hablamos cuando hablamos de pérdida de identidad. O en Roma. Tú me quieres explicar, te he hecho la pregunta y todavía no me has contestado. ¿El qué? Si tú vas a Roma, ¿qué te encuentras? ¿Lo mismo que en Málaga? Lo mismo, ¿Me el está mismo hablando tipo en de serio? restaurantes con el mismo la tipo de típica paella, ¿estás comida. hablando en serio? Básicamente sí, Porque claro y que es serio. paellador. Aquí no es paellador, ¿no? Bueno, no, es que no tienes ni idea, pero es que no vamos, van. es que no pasáis vosotros por el centro. Si es Ahí que está no llena vas de al pizarra centro. de typical Pero Spanish escúchame, paella, 15 euros. Además de Por ir favor, al lleno, centro, lleno. entra en los bares. Lleno. Estoy harto de entrar en los bares, Entra, Javier, vamos, por desgracia para mi gente bolsillo. consume un poco allí. Consumo muchísimo. Bueno, vamos a dar ya, podríamos consumir seguir menos. hablando de todo esto durante mucho tiempo. Otra noticia importante que ha habido precisamente a final de año, cuando el Gobierno de España, a través del ministro de Transporte, de Óscar Puente, se ha comprometido, pero vaya, de una forma reiterada, ¿no?, en la tribuna del Congreso, en medios de comunicación, a través de redes sociales, de que el tren de la Costa del Sol, llamado Tren Litoral, pues bueno, pues va a ser un compromiso del Gobierno. Yo creo que deberíamos alegrarnos de esa rectificación Claro, no, del sí. Gobierno, que empezó el año diciendo que no iba a El hacer... propio ministro dijo que el no propio era ministro, viable. que era algo que no estaba en sus planes, y ha acabado efectivamente en la tribuna del Congreso comprometiéndose a hacerlo. Yo creo que deberíamos alegrarnos todos, empezando por el Partido Popular, que llevaba años y años pidiéndolo. O sea que... Pues totalmente, vamos. Parece que les ha venido mal para su estrategia y entonces ahora se han quedado como noqueados y no saben cómo reconducirse. Que es verdad que eso, una cosa son palabras y otra cosa son hechos, pero los hechos tienen que empezar por compromisos. Entonces, bueno, pues creo que habría que darle un margen, ¿no?, mínimo, pues para ver si pone esto en marcha. Empezar a quejarse desde el minuto cero, pues no me parece oportuno. Según los planes del Gobierno, antes del 31 de diciembre tenía que adjudicar el proyecto, el estudio, para sacar... Está licitado ya, está licitado ya, sí, ¿no? pero tiene que... No, tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. En este periodo. No, Después yo creo que después de tantos años... Creo que todavía no lo había sacado, tenía que sacarlo antes de final de año para que se hiciera el estudio de viabilidad, que tenía 18 meses de redacción, es decir, que vamos hablando de que tendría que estar a mediados de 2026. Es decir, pero digo por cumplir los plazos, que ahí donde se va ese compromiso que está verbalizado y que yo creo que debemos congratularnos todos de que el Gobierno haya hecho un ejercicio de conversión como esa caída de Saulo, camino de Damasco, ¿no?, que se ha convertido en gran defensor del tren litoral cuando hace 6 meses ni siquiera no lo veía. solo del tren litoral, sino del tren litoral extendido, ¿no? Efectivamente, Porque, desde Nerja, que es el que desde tiene Nerja sentido. hasta Algeciras, ¿no? Dicho esto, que es una cuestión concreta, es verdad que eso ha puesto sobre la mesa el gran debate de este año, que es el problema de movilidad que tiene Málaga. El tren es una solución, pero estamos hablando de las carreteras, que es fundamental, que es otro gran problema, y ahí entran ya las dos administraciones, también la autonómica, porque hay competencias de carreteras autonómicas, y hace falta una mejora de la movilidad de toda la conurbación de Málaga, de la Gran Málaga, sobre todo la franja costera, y ahí tienen que ponerse de acuerdo todas las administraciones si no queremos que Málaga quede colapsada por carretera y por transporte, y eso supone colapsarla también económicamente, y eso repercutiría a su vez en el efecto derivado del turismo, etcétera, ¿no? Entonces hace falta un debate, porque Málaga va a llegar a los 2 millones y pico sí, sobre de todo habitantes. esa sensación que hemos estado hablando de ella, esa sensación de incomodidad que, Claro, no puede sentir, que ahora la sienten o la sentimos, ¿no? Por lo que se refiere a las carreteras, todos los que tenemos que utilizar la carretera de... Pero no es lo mismo tardar la 15 Victoria, minutos en llegar al trabajo que tardar 3 Yo es que creo que, todas las grandes poblaciones de Málaga tendrían que estar conectadas por transporte público de forma que no fuera disuasorio, o sea, que no ocurriera lo que ahora, que es que para moverte por transporte público y llegar aquí desde muchos sitios, llegar al centro de Málaga, tardas mucho más en transporte público que en coche. Entonces, eso colapsa las carreteras. Si tú tienes un buen transporte público que conecte las grandes localidades de Málaga y que coloque a sus ciudadanos en el centro, las carreteras van a estar mucho menos colapsadas, porque, oye, si es fácil llegar al centro de Málaga, pues tú cuando vas a Madrid, ¿cómo te mueves? Yo en le metro. pediría, ¿Por qué? Porque es más ahora fácil. que se acercan los Reyes, pediría a los dos grandes partidos, al PP y al PSOE, que se pusieran manos a la obra con los dos proyectos que tienen pendientes, el PSOE con este tren litoral en el Gobierno y la Junta con el hospital, desde la Junta de Andalucía, y bueno, y se pusieran manos a la obra y dejaran de tirarse trastos a la cabeza ¿Qué por unos credibilidad meses. le das tú, Javier? Digo, después de que tenemos
4 o 5 ministros que han dicho lo por eso mismo. te digo, ¿no? sí, Aunque este ha sido más explícito que ningún otro, ¿eh? Bueno, aquí vino Íñigo Bueno, es de que la él es Serna, también más... aquí vino Íñigo de la Serna diciendo los 2 proyectos que tenía. Si nos atenemos al pasado, esto tendría credibilidad cero. Pero Por los 2 partidos, por el PSOE y el PP. Sí. Pero yo creo que hay que ser justo y darle un margen de confianza. Óscar Puente está demostrando, más lo ha dicho ya en el Parlamento, lo ha dicho en entrevistas nacionales. Hombre, llama la atención que antes, en otras entrevistas nacionales, decía que aquí no había necesidad de ese tren, que nadie se lo pedía. Bienvenido el cambio, ¿eh? De que ya por fin esto no se vea como algo de lujo, esto se ve como una necesidad. ¿Qué impacto crees que ha tenido el hecho de la movilización ciudadana? Bueno, ¿no? yo creo que eso siempre funciona. Yo estoy convencido que también aquí el Partido Socialista a nivel local, Dani Pérez, habrá llamado, se habrá puesto de acuerdo con sus compañeros en Madrid, en el Ministerio, y dice, oye, mira, aquí hay una necesidad. Es un clamor, que esto es la un clamor. gente se está movilizando. La campaña que hizo Sur, pues consiguió 30.000 firmas, pero no 30.000 firmas de que me apunto, no, diciendo, aportando DNI, con el DNI, el nombre. y con incluso autorización para que su nombre saliera públicamente, se publicara, ¿no? O sea que es verdad que es una necesidad. Después está el uso del cercanía de Málaga. Es uno de los más rentables de España, uno de los que tiene mayor ocupación. O sea que aquí, y el propio ministro el otro día dijo que se ve que está hablando ya con algún director general que veía incluso un trayecto posible. O sea, Sí, no paralelo, ¿no? El trayecto posible parece ser que es cambiar un poco la mentalidad de excluir la idea del tren que pasa por el entorno urbano y hacer un tren que vaya por lo que es la Pero ¿ese cambio de criterios creéis que se debe a una estrategia política o a que de verdad se han dado cuenta en el gobierno de la necesidad que hay de... Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado necesidad y después que políticamente el Partido Popular lo estaba utilizando, estaba machacando todas las semanas con ruedas de prensa, que me parece bien, es su labor de oposición, pidiendo que llevara a cabo... Bueno, ahora que se han comprometido siguen machacando diciendo que no lo van a hacer. Claro, pero hombre, ahora lo que tiene que dar... Lo bueno que puede tener todo esto que el Partido Popular, cuando llegue al gobierno, que en algún momento llegará al gobierno, el Partido Popular de Málaga tendrá que defender esta idea ante el gobierno que esté. Porque yo creo que esto al final es una cuestión muy... Técnicamente, esto se puede hacer, los técnicos, yo no soy ingeniero, pero hay ingenieros porque se han hecho obras de infraestructura mucho más complejas, seguro, que esta que hay que hacer del tren de Málaga. Esto es una cuestión de voluntad política y de poner muchos millones de euros encima de la mesa. Sí. Porque eso es necesario y eso es lo que hace falta, una voluntad política y que se vaya reflejando en eso. Ahora se ha puesto tan moda de que vaya todo al BOE y que aparezcan los millones en el BOE y que se vayan... referencia a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, sí, que ahora utiliza mucho eso del BOE, parece que ha descubierto el BOE, que lleva 200 y pico años, utiliza el BOE como boletín oficial, ¿no? Quiero decir que hace falta esa voluntad y que poner millones encima de la mesa. Europa está hablando, el informe Draghi hablaba de una cuestión en toda Europa, de que había que repensar toda la movilidad para hacer una movilidad sostenible, porque este problema de las aglomeraciones en los grandes entornos urbanos es un problema de toda Europa. Y hablaba del transporte ferroviario como una de las principales vías. Se están liberando muchísimo dinero desde Europa para una transformación. ¿Tú crees, Antonio, que puede haber algo de eso? Es decir, que el gobierno y Óscar Puente, el ministro, se haya dado cuenta de que va a haber... Claro, yo creo, es que todo el mundo, el informe Draghi es público, está publicado, y el informe Draghi, una de las líneas en las que incide es que hay que repensar mucho la movilidad y la movilidad sostenible, y que eso puede ser un foco de creación de empleo, de desarrollo económico, no solamente en la construcción, sino después en los entornos en los que se haga, y yo creo que se habrán dado cuenta de que ahí va a haber una línea en los próximos años de financiación europea, que al final es el dinero que financia estas grandes infraestructuras. Estamos viendo imágenes del metro. El metro se ha financiado fundamentalmente con dinero proveniente de la Unión Europea. Pues en Málaga, supongo que en otras provincias, pero a nosotros lo que nos repercute es Málaga, hay que hacer una cuestión de movilidad por ferrocarril, porque estamos muy mal comunicados por ferrocarril, sobre todo internamente dentro de nuestra provincia, y hace falta una inversión, como lo mismo que hay que hacer, igual que si va a estudiar el tren desde Nerja hasta la capital, pues igual hay que empezar a la Junta de Andalucía paralelamente y estudiando para que se acometieran las dos obras y las del metro también, para llevar el metro, que es otra cuestión pendiente, a la zona este de la provincia, ¿no? No está claro, ¿no? Esa idea, hay un estudio ahora mismo que está haciéndose de hacia dónde debe ir, pero si estamos diciendo que hay un problema de movilidad en la zona este de la ciudad, de la provincia, o sea, primero que hablamos de parecería movilidad lógico también que lleváramos el metro allí, ¿no? Que hablamos de movilidad sostenible como si hubiera otra alternativa. Y es que para mí no hay la otra alternativa es insostenible, vamos. Entonces es que la movilidad tiene que ser sostenible. Es que cuando tú buscas un modelo de éxito en una ciudad,
tienes que tener comunicado la mayor parte de los núcleos urbanos, de forma que ir al centro no se convierta, ir al centro o desplazarte por la ciudad a las zonas que tienes que ir, no se convierta en una pesadilla si quieres ir en transporte público y en una pesadilla si quieres ir en coche porque no tienes transporte público porque está todo colapsado. Pero no solamente el centro, es decir, una persona que venga no solamente de el Vélez, centro, Málaga, una o de persona que Rincón venga de La a trabajar Cala al o que PTA, venga, se encuentra todas las mañanas un problema para ir. Y Tú no es el tienes centro que de tener Málaga, es una a un alternativa gran centro de trabajo como transporte es el PTA. público que sea competitivo con el coche. Es que si no, ¿Y por la qué gente no va a coger el transporte público. esa reticencia a tomar medidas rápidas y, por ejemplo, en lo que es toda la carretera de la zona oriental? Porque nosotros hemos publicado entrevistas, hemos tenido aquí en este programa incluso algún que otro ingeniero, la posibilidad de poner carriles reversibles, conos, es decir, medidas alternativas que han funcionado muy bien en otros momentos, ¿no? Como en el Parque Tecnológico, ¿no? Yo creo que en la zona, en la ronda este, o sea, la carretera que viene, puede pasar. Quiero creer, que yo no soy técnico, ¿no?, que puede haber un tema de seguridad, porque los que tú la conoces mejor que yo, están separadas y hay varios viaductos y no sé yo si eso es tan fácil poner conos, ¿no?, para hacerlo. Ahora, aparte de eso, pueden ampliar quizás el arcén y hacerlo. Algo tienen que hacer porque la gente no puede esperar tanto, porque esos son años en que se amplíe o se haga otra variante o se ponga en marcha el tren. Lo has puesto tú el ejemplo antes, Manolo. Imagínate, son 10 años para hacer un bloque de piso, imagínate para hacer un tren. Lo has dicho anteriormente. Yo no soy técnico, pero aquí durante muchos años teníamos un problema en los accesos al PTA, donde todas las mañanas se formaban unas caravanas enormes. Y no hizo falta una obra de magnitud. Se invirtieron, creo que fueron 250.000 o 280.000 euros para ampliar un carril BAO y se ha solucionado prácticamente. Se puede producir en algún momento determinado, pero ya no son las grandes colas que se formaban en los accesos al PTA. Terrible. Es decir, que yo creo que técnicamente debe haber algún tipo de solución para que mientras se hace una infraestructura de mayor envergadura, porque es verdad que ahí también está la orografía, en esta zona este también hay problemas orográficos, esto lleva mucho tiempo, pero puntualmente habrá que tomar algunas decisiones, si no podemos estar permanentemente con esos grandes atascos. Mira, es que yo, por ejemplo, aparte de la gente que viene pues de La Cala y más allá, yo creo que todos los barrios que hay en la zona que no están a nivel del mar, si tuvieran un mejor transporte público, pues oye, mucha gente optaría por irse en transporte público y liberaría esos atascos de unos cuantos coches, ¿no? Bien, estamos ya en la recta final de este segundo bloque. Sequía, con las lluvias de este segunda parte del año, parece que ya ha desaparecido el problema. ¿Y creéis que puede haber una ralentización de infraestructuras importantes como es la desaladora de Nerja o la presa de Casasola? Es decir, la presa de Casasola no, la de Río Grande. ¿Creéis que puede haber ahora de nuevo, como ha ocurrido después de otras sequías, que la gente se olvide, que la gente, me refiero a las administraciones públicas, se olviden de la necesidad de esa obra de infraestructura? Hombre, esperemos que no. Pero puede ocurrir, ¿no? Hombre, esperemos que no. Yo creo que también una función nuestra como periodistas es recordárselo permanentemente. No olvidemos que este es un año paradójico. En el mes de marzo, en el mes de febrero, estábamos hablando de que íbamos a traer barcos agua al puerto de Málaga. Parece que esto nos ha olvidado, pero la Junta de Andalucía estaba estudiando que iba a traer porque había un problema de abastecimiento. Afortunadamente, las lluvias de marzo aliviaron la situación y pudimos pasar el verano, y ahora estas lluvias del otoño pues han mejorado ligeramente. Pero tenemos un problema todavía, estamos en sequía. La sequía no ha desaparecido. Parece que sí, ¿no? O sea, en el ambiente sí, pero yo creo que debemos seguir insistiendo porque quedan muchas obras de infraestructura. Y volverá a dejar de llover dentro de unos meses. Es que no sabemos lo que va a ocurrir. Estamos ahora mismo en pleno invierno y hace ya un tiempo que no llueve, con lo cual, cuidado hay que estar permanentemente recordándole a las administraciones que esos compromisos que tienen adquiridos, sobre todo el tema de las desaladoras, aquellas desaladoras portátiles también que se hablaba, ¿no? El Ayuntamiento de Estepona, recordar que fue el promotor. Sí, yo creo que, por cierto, no se ha puesto mal. Hay que insistir en que no se deben olvidar y estar preparados, porque la sequía permanece y sobre todo si vuelve a llover ahora y en la primavera, que se supone que tiene que llover, se mejorará, pero que esto va a venir porque esto es cíclico, con lo cual hay que estar preparados, ya no solamente para ahora, sino para el futuro, ¿no? Yo creo que las administraciones también no lo van a dejar. Además, nosotros recuerdo en el periódico hicimos hace poco un reportaje y es verdad que... Lo que quedaba pendiente de las cosas. De lo que quedaba pendiente, y había muchas cosas que se habían licitado grandes obras. También tenemos el ejemplo, están trabajando los pozos, que nos encontramos con la agradable sorpresa del pozo este que tiene tanta capacidad como el Limonero. Yo creo que ahí las administraciones han tomado nota, saben que como dejen esto y vuelve el periodo de sequía, pues
la presión va a ser asfixiante y con razón de la gente. Y después un problema, el tema de los agricultores. Todavía no puede, que es que eso no se está hablando. Es decir, no está hablando, ¿no? Pero es que hay muchas zonas que no se pueden regar todavía. Afrontar también el futuro de los subtropicales, de todo lo que es el sector agroalimentario en la sarquía, los riegos. Que por cierto están quitando subtropicales ya, ¿eh? Que era un fruto bastante rentable, pero por el problema que había de agua están cambiando Y es que además no es solo el problema de la sequía, sino con las inundaciones. Publicamos hace poco que había agricultores que tenían incertidumbre porque no sabían si iban a poder volver a plantar en sus terrenos. Que incluso a veces con el nuevo acuerdo económico comercial puede ser incluso más fácil traerlo de... Claro, de el acuerdo con Mercosur, que donde hay gran producción de subtropicales, Mercosur... A mí sí me parece que hay cierto riesgo de que se relajen un poquito. No lo van a dejar, pero ya no es su prioridad. Y en política estamos acostumbrados a que se centren al cortoplacismo, pero salvaje. Entonces, ¿me preocupa? Pues sí, me preocupa, porque es que además las necesidades de agua son cada vez mayores, no solo por el tema de los subtropicales, sino porque cada vez hay más habitantes, hay más turistas y consumimos más agua. Es que nos hace falta. Sí, porque además el incremento de la población, ¿no? Creo que para los próximos 10 años, pues hace que cada vez sea necesaria más agua. A 2 millones y pico de personas, ¿no? Sí. Y relacionado con la sequía, los problemas que se han generado con las inundaciones provocadas con la dana en la zona del río Guadalhorce, que han vuelto a reabrir el tema, lo decías anteriormente, de esa infraestructura que es Río Grande, ¿no? Es decir, esa presa ahí, tanto para almacenar agua como para evitar avenidas. Todos los técnicos, incluso administraciones públicas, hablan de esa presa, pero luego la presa sigue estigmatizada. Efectivamente, ¿no? Es decir, que hay un debate también ahí, también tendría mucho debate ideológico, ¿no?, sobre el tema de presa y esto, ¿no? Pero es verdad que parece que hay cierto consenso, lo que hace falta es que se ponga más la gente también tendría que saber que la presa Casasola, por ejemplo, lo publicábamos también, fue determinante incluso para que Málaga no sufriera inundaciones. Para evitar avenidas, y es lo que se hubieran inundado Campanilla entera. Pero si está demostrado, si vemos los últimos 10 años, ¿dónde se han producido las inundaciones fundamentales en Málaga? Son en la misma zona, en la cuenca del río Guadalhorce, bien aguas arriba, recuerdo el año 2012 o 2013, zona de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, etcétera, o la zona más de aguas abajo, en la zona de Álora, Cártama, Valle de Adalají, Pizarra, es decir, si sabemos dónde hay que actuar, es decir, ese es el núcleo fundamental, exactamente, de la cuenca del río, que también afecta a los agricultores, muchos agricultores que no pueden acceder porque están sus terrenos inundados, pero también porque se ha destruido mucha infraestructura agraria, muchos caminos rurales que están impracticables, es decir, tiene un efecto también económico en una zona productora importante en nuestra provincia, ¿no? Entonces, claro, todas estas actuaciones las administraciones no deberían dejarla ahora, bueno, como está, claro, ha llovido, da la sensación como diciendo, bueno, ahora como que una ralentización y sobre todo en el deseo de invertir, ¿no?, y de llevar a cabo obras que políticamente ya no van a tener tanta trascendencia, ¿no? Y a lo mejor ese es el riesgo que se corre. Sí, ¿no? pero que son fundamentales para el desarrollo económico y el desarrollo social de la provincia, ¿no? La Junta de luego está haciendo alarde de eso. Esperemos ver si al final hay que recordarle sus compromisos y si lo hacen, ¿no? Como ha dicho Antonio, es llamativo lo que ha dicho, ¿no? Que dice, hace unos meses estábamos diciendo de traer barcos. Sí, claro, es que parece que hemos olvidado, pero... Y de hecho el puerto se preparó, Hay una tubería preparada. Se recordaba una tubería que llevaba preparada ahí desde el año 95, que se estaba revisando para traer esos barcos, y se hablaba de todo iba a venir, del puerto de Carboneras, creo recordar, en la Almería, y de un puerto de Alicante, de Murcia, ¿no? O de Cartagena, ¿no? Uh-huh. Es decir, del Levante, se estaba hablando de dónde íbamos a traer. Parece que nos hemos olvidado y hace unos meses que era la actualidad. Nos quedamos con esa idea, volvemos a hacer una pausa para ya encarar la recta final de esta Alameda y sigan ahí que volvemos enseguida.
Bien, pues encaramos esta recta final de la Alameda, nuestro último programa de esta temporada. Así, si nos ven un poco tristes, saben que es que no nos gusta irnos y tenemos muchas ganas ya de volver el próximo año. Bien, hemos hablado al principio del modelo turístico, de la tasa turística, también de la sequía, de obra de infraestructura, de movilidad. Y ahora en esta recta final estamos hablando con Ana Barreales, Alberto Gómez, Antonio Montilla y Javier Recio, y vamos a hablar un poco de política. ¿Qué va a pasar sobre todo? Más que qué es lo que ha pasado, nos vamos a centrar en lo que va a pasar este año, ¿no, Antonio? Y, por ejemplo, en el Partido Socialista, después del Congreso Federal, ahora viene toda un río de congresos, ¿no? Sí. Regionales, provinciales, los que puede haber cambios, ¿crees, o no? Bueno, yo creo que es toda aventura que va a haber cambios. Aquí la cuestión es cuál es el nivel de esos cambios. Es decir, el PSOE de Andalucía está enfrascado ahora mismo en este proceso de quién va a ser su... Digamos, los espectadores, primero es el federal, luego viene el regional. El regional y después el provincial. Decía, con lo cual ahí, sobre todo desde los regionales a los provinciales, sí hay un gran efecto dominó, porque lo que pase en Andalucía va a ser determinante de lo que pueda ocurrir en todas las provincias, en este caso concreto, en lo que ocurra en Málaga. En el Congreso Federal se esperaban señales de apoyo de Pedro Sánchez hacia Juan Espadas que no se han producido, no se produjeron la semana pasada cara al comité director que se celebró en Jaén, y ahora la cuestión es... hay un sentimiento de que parece que puede haber un cambio en el liderazgo del Partido Socialista en Andalucía. La cuestión es quién va a sustituir a Juan Espadas al frente. Te hago una pregunta. ¿Lo va a sustituir una persona o una bicefalia? Es que esa es la cuestión ahora mismo, que el debate que hay interno en el PSOE es, porque aquí es secretario general y elecciones en el año 2026, que es cuando corresponden en Andalucía. Unas elecciones, no olvidemos, yo creo que no se debe olvidar nunca este elemento, unas elecciones que se van a celebrar en un contexto político en Andalucía. El Partido Popular tiene una mayoría absoluta de 58 diputados sobre 55, pero que tiene un aliado que tiene 14 votos más, un aliado ideológico que es Vox. Es decir, estamos hablando de que el centro derecha y la derecha conservadora en Andalucía tienen 72 representantes en el Parlamento andaluz. Es decir, un suelo ideológico electoral bastante amplio. Eso hace que en determinados sectores del Partido Socialista haya una sensación de que es muy complicado de que pueda gobernar. Ese suelo es inédito en Andalucía. Por eso digo, en la primera legislatura en la que hay un suelo de centro derecha tan grande. Tan grande. Entonces, hay una sensación en determinados sectores, no la expresan públicamente, pero cuando hablas con ellos en privado, de que es muy complicado de que la derecha o el centro derecha deje de gobernar Andalucía en 2026. Entonces la cuestión es, ¿presentas un candidato que es secretario general nuevo para que se estrelle en el primer envite contra un líder muy asentado como es Juanma Moreno, y que no eso, o pones una persona que bien pudiera ser el propio Espadas, que ya tiene, o bien María Jesús Montero, que es quizá el nombre que genera mayor consenso dentro de las bases y de los votantes del Partido Socialista para confrontar con Juanma, y dentro de esa candidatura pues puedes llevar a una persona que puede ser ya o bien secretario general o bien como número 2 de esa persona, de María Jesús Montero, por ejemplo, que es el jiennense Juan Francisco Serrano, que es el nombre que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Sí, sobre todo fortalecido por lo último que ha pasado allí en Jaén, ¿no? Claro, efectivamente, es el cambio de alcaldía, la celebración del propio comité director y el hecho de que Jaén es la provincia, junto con Sevilla, donde más poder institucional tiene ahora mismo el Partido Socialista, con lo cual ahí estamos hablando de dos nombres, Juan Francisco Serrano jiennense, María Jesús Montero Sevilla. Es decir, estamos hablando de los dos grandes centros de decisión que tiene el Partido Socialista. Entonces, esa es la cuestión ahora. Sobre todo ver qué quiere hacer Pedro Sánchez, porque esta semana, cuando Pilar Alegría presentó su candidatura a dirigir el Partido Socialista de Aragón, pues se empezó a especular otra vez mucho con la posibilidad de que en Andalucía existiera también esa opción, que María Jesús Montero pudiera ser o bien secretario general o bien que se hiciera unilla. Es decir, que se nombrara un secretario general que se haga cargo del partido, pero cuando vaya a llegar las elecciones en 2026, pues el candidato no sea ese secretario general, llámese Juan Francisco Serrano, llámese Juan Espadas. Que no tiene por qué decidirse ahora, ¿no? Claro. El candidato. Lo que sí se tiene que decidir ahora es el secretario general. Y ahí veremos si ese va a ser... ¿Y cuál es tu opinión? ¿Cuál crees tú? Yo, el Partido Socialista va cambiando fundamentalmente. Yo creo que cambios va a haber en el sentido de que si Juan Espadas sigue, que puede seguir, tendrá que acometer algunas remodelaciones en su propio equipo a nivel regional y en las provincias, y sobre todo habrá un cambio si finalmente Ferraz apuesta por una cara nueva, un relevo generacional, hacer una operación como la que en su día hizo el Partido Popular con Juan Manuel Moreno cuando lo trajo a Andalucía en el año 2014 para
para hacer un relevo generacional en Andalucía. Yo ahora mismo no me atrevería a decir un cambio concreto, pero va a haber movimiento. Lo último que yo he palpado es que hay cierto consenso o cierta sensación en el PSOE de que el tiempo de Juan Espadas parece que está acabado. Claro, está eso iba a acabado. preguntarte que si no ves como muy Que evidente está acabado. que Esa es la sensación. Con lo cual, pero claro, vuelvo a lo mismo que decía al principio, la operación debe ser ahora... Pero ponernos- una pregunta, yo ya lo lanzo a todo. La mayor parte de los que ahora son espadistas, por llamarlo así, eran, antes de que llegara Eran Juan susanistas. Espada, eran susanistas, ¿no? Luego Entonces, fueron sanchistas. todos cambiaron de rumbo y se hicieron de Juan Espada. Ahora, si Juan Espada cae en desgracia, entre comillas, que no, tú dices que no está claro, ¿qué va a pasar con todos esos, no? Incluido Dani Pérez, ¿no? Que Dani Que Pérez... acudirá en auxilio del vencedor, como siempre pasa en política. Estoy convencido que Juan Espada tiene su futuro político está muy negro. Lo que está por ver es qué va a pasar con Dani Pérez aquí en Málaga, porque si hay un cambio de secretario general, Dani ha estado siempre apoyándose en Juan Espada, pero bueno, pues pasará que tendrán que reajustarse si no quiere perder su silla, aunque cada vez hay más críticos también aquí en Málaga que ya le están afeando que hace falta o están justificando que debe haber un cambio porque no es bueno que el secretario general opte o sea portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga. Ese es el otro debate. Por ahí ya El están juego de empezando equilibrio. a Es decir, vamos, una pinchar cosa- a Dani Pérez. Una cosa, a ver, Dani, es decir, hablábamos antes de lo que pasa en Andalucía, en el caso de Málaga se va a ver muy influenciado lo que pasa en Andalucía. Es verdad que incluso te dicen que la propia continuidad de Juan Espada en un futurible en Andalucía no te garantiza que Dani Pérez, que es tu gran aliado en Málaga, pudiera continuar con todas las responsabilidades que tiene actualmente. Porque el otro debate ya más concreto de Málaga es el debate de la Secretaría General y la candidatura a la alcaldía en 2027. Y que es Claro, la pero es que, portavocía. tanto en el caso de Juan Espada como en el caso de Málaga, dice, no se vislumbran personajes y Alternativas. caras Porque claramente, sería ¿no? posible- Como alternativa. sería Está siempre la figura de José en Málaga- José Pero Aguilar. precisamente no es renovación. En Málaga, Bueno, pero lleva- nunca ha sido secretario general, por ejemplo. ¿Cuántos Ni años lleva? candidato. ¿Cuántos años lleva No, se lo intentando lleva, yo qué sé. desde el año 2000 que perdió, bueno, que llegó aquel pacto con Con Marisa Bustinduy, Bustinduy. que duró poco O sea, hace tiempo. 25 años. 25 años. No está mal. Es decir, Para renovarlo, para renovar. porque ahí está el debate también esto de la candidatura a la alcaldía y la candidatura a la Secretaría General. Es verdad que ahí los nombres que salen son muy pocos, son el propio Dani Pérez, que ya ha manifestado su ¿Qué intención quiere, de ser no? secretario general y de volver a ser candidato a la alcaldía, José Aguilar, que todos sabemos que está moviéndose para que haya un cambio en Málaga y en Andalucía, y que su objetivo pasa, yo no sé tanto si por la Secretaría General, que pudiera ser en algún momento determinado, como también por una posible candidatura a la alcaldía de la capital. Y hay otro nombre que está encima de la mesa, que es el de las alcaldes de Marbella, José Bernal, que representa un poco a lo que sería ese socialismo que, si os fijáis, desde el año 2000 hay un grupo socialista que cambiando con nombres, pero que siempre se ha mantenido en ese entorno de la dirección del partido, con Marisa Bustinduy, después con Miguel Ángel Heredia, con José Luis Ruiz Espejo, con el propio Dani, que han salido siempre de un mismo grupo del partido, ¿no? Y vamos a ver si hay algún tapado que pudiera provenir del mundo municipal. O sea, podría darse la circunstancia de que en 2027 hubiera dos candidaturas nuevas, tanto a la alcaldía, tanto por parte del PSOE como del PP. Pudiera ser. Y podría Pudiera ser. ser. Podría ser, me pregunto. Estás diciendo que Lo el que pasa es alcalde que no se va a presentar. No lo sé, no lo sé. Son aventuras ya Yo mucho. tengo la convicción de que se va a presentar. Yo, Totalmente. escuchando hace poco en este programa, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo, a Jorge Gallardo, es que daba Espadas por amortizado prácticamente. Entonces, no sé, porque es verdad que ahora la Jorge coyuntura... Gallardo, vamos a decirle a los espectadores que es el único malagueño, ¿no? En la Ejecutiva En la Federal del Ejecutiva. partido y alcalde de la única Cártama. gran ciudad que gobierna el Que es PSOE con Cártama. mayoría absoluta, que es Cártama, ¿no? Bueno, pues escuchándole daba la sensación de que prácticamente le daba por amortizado. Entonces, es verdad que ahora, yo coincido con Montilla, en que ahora quizás no es el momento porque yo creo que no va a haber ningún cambio de gobierno en las próximas elecciones porque ahora mismo está en el top, ¿no? El ciclo del PP, igual no es el momento. ¿Y sería posible tener un secretario general o una secretaria general en Andalucía y mantener de momento a Espadas como candidato para que pierdan o para que pierda? No lo sé. No- Para que aguante no el creo tipo, que digo, vaya a la elección el ¿sería el posible PSOE eso? con ese- Yo, si Bueno, que tuviera que digan, apostar- pero luego al final eso lo revisten para que se centre en la alcaldía y no sé Es que cuánto. aquí también hay un recuerdo en el PSOE de Andalucía. Porque yo no veo que un olvidemos candidato que piense que las que- bicefalias en este país solamente funcionan en un partido que es el Partido Nacionalista Vasco. En ningún otro partido han funcionado nunca las bicefalias. Nunca, siempre. Recordar aquí el tiempo en el que
el Bueno, pero presidente aquí al PSOE no le Manuel funciona Chávez ni se va las a Madrid, bicefalias ni nada, de que no le está vicepresidente del gobierno funcionando se nada. queda José Antonio Griñán, de presidente de la Junta, pero Chávez era secretario todavía general del partido en Andalucía. Y hubo 2 años ahí hasta que se produce el relevo en el Congreso en Almería, donde surgen ciertas tensiones entre lo orgánico y lo institucional. Es decir, estas cosas no han existido, pero es verdad que en aquel momento estaban en el poder en Andalucía, ahora no están en el poder, con lo cual hay poco por lo que pelearse porque no tienen poder en la región. Pero sí es verdad que las bicefalias no han funcionado nunca bien en el PSOE, ¿no? Entonces, todo esto hace muy difícil. Ya, pero al es verdad final- que Pedro Sánchez al final hace esto siempre va a el más depender difícil de la todavía llamada y de al Pedro final Sánchez. ¿Pero veis con se posibilidad a saca María ese- Jesús Montero de plantarle cara a Juanma Moreno en unas elecciones andaluzas? Yo ahora mismo Andalucía, no. Yo ahora mismo Vamos no. a ver, sería el candidato, a mi juicio, sería el candidato Sí. que las bases y el partido verían bien porque es una persona conocida, tiene todo eso lo Yo tiene creo que ganado. ahora mismo se quemaría. ¿Cuál es el hándicap que le ven? Que le harían el PP tendría la campaña prácticamente hecha por el hecho del tema de la financiación. Claro. Ella se ha posicionado en un asunto muy delicado, donde Andalucía siempre ha mantenido una posición muy firme. ¿Pero de verdad crees que el votante está tan al tanto Yo no de creo la que sea por la política para que la financiación. Yo creo que ahora hay un financiación sea ciclo. un Bueno, Hay pero un ciclo del Partido PP. Popular. Creo que eso quizás sea café para muy cafeteros, ¿no? Sí, pero que un elemento que Bueno, está ahí pues para tú hacer la lanzas el campaña. mensaje. Claro, todo el día el Partido Popular diciendo esta es la que Andalucía le ha quitado. Da igual, es que aunque jugando fuera- aunque le fuera ha otra quitado a Andalucía candidata. no sé cuántos millones durante tantos años, no ha cumplido. Eso al final, al votante que no está en el día a día, le va calando ese mensaje. Más allá, lo que decía al principio, que es que aquí ahora mismo el Partido Popular Tiene una base muy fuerte. Una base muy fuerte. Y el centro derecha, ¿no? Porque el votante de Vox también Es muy fiel. ese espectro ideológico es muy fiel, ¿no? Hombre, pero ¿cómo se interpreta que muchos varones y muchos alcaldes incluso del PSOE manifestaran explícita o implícitamente de que la marca Sánchez, Pedro Sánchez, la había perjudicado en las últimas elecciones y traer a Andalucía a una de las grandes grandes símbolos del sanchismo, más allá de Pedro Sánchez, ¿no? Que es Montero, ¿no? Porque el Partido Socialista ha mutado, se ha convertido en un partido muy personalista y muy focalizado. Si os fijáis, ya no hay varones contestatarios con Pedro Sánchez, más allá de Emiliano García Paje Bueno, es que no hay varones. y Lambán, donde va a haber Montilla, una es que no hay batalla. varones, prácticamente, Donde va a haber- entonces, Que lo van a ni fulminar, contestatario lo van a ni fulminar. nada. pero si hay Es que- secretarios generales, eso, y donde Bueno, ha pero habido, quiero decir que los ha estamos intentado en otro laminar en contexto. Castilla y León, en Madrid con el tema de Juan Lobato, Vamos, se la han en cargado. Extremadura se va a presentar una candidatura alternativa al actual secretario general, que además era presidente de la Diputación de Badajoz, que está en el foco de todos los problemas relacionados con el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, que hay Que podría llamarse Partido Sanchista Obrero yo no lo voy a Español. llamar Partido Sanchista porque se sigue llamando Partido Bueno, Sanchista. pero me refiero estáis que un diciendo que partido con Felipe González no había un liderazgo muy Donde esa fuerte y era muy donde esa personalista, voz- porque Ahora con también Felipe lo era. González hubo una guerra a muerte con guerra, ¿eh? Sí, guerra. que la ganó Felipe De ritmo y González. renovado. pero no fue una cosa... Entonces, ahora mismo ya ni siquiera hay susanistas, ni espadistas, ni nada. Aquí todos son de Pedro Sánchez. Yo estuve en el Congreso, estamos viendo las imágenes ahí. Aquello fue un baño de multitud y de cierre de filas. Entonces, si Pedro, por eso decía antes, en el caso de Andalucía, si Pedro Sánchez, el día que descuelgue el teléfono, le diga, Juan, he pensado esto es lo que hay que hacer, nadie va a discutir. Si mañana Pedro Sánchez llama a Juan Espadilla y dice, Juan, tú vas a ser el secretario general de la Andalucía y tú vas a decir lo que se tiene que hacer en las provincias. Habrá un pequeño movimiento contestatario que siempre ha existido en el PSOE, pero no habrá más debate, porque lo habrá dicho el líder del partido, que además resulta que es el presidente del gobierno. Entonces, esto va a depender de eso, aunque después lo quieren revestir de que va a haber primaria, de que hay un Sí, proceso sí, interno, efectivamente de hay que los delegados... mucho menos debate interno del que hay, por ejemplo, es que estas cosas suelen pasar cuando estás en la oposición, ¿no? Del que hay en el PP, ¿no? Con Pero Ayuso. ¿no creéis también que Por esos sacar otro ataques tema. diarios a la figura de Pedro Sánchez, que yo creo que ha sido el presidente más criticado de la historia, al final refuerzan internamente el liderazgo del presidente? Yo creo que Pedro Sánchez está tocado, muy tocado. Yo creo que Pero está muy tocado, Tocado, pero resistiendo. Entre los suyos. Bueno, esperemos. Es tocado y a flote. En vez de hundido, a flote, Claro. ¿no? Porque Esto sigue nunca... a flote, pero yo creo que a él está tocado por dos vías. Por un lado, él depende todavía de Puigdemont, que en el momento que Puigdemont quiera, Pedro Sánchez se Sí, va pero fuera. por ahora no quiere. No le conviene a Puigdemont tampoco. Ya en las votaciones en el Congreso el gobierno sigue perdiendo No va a haber votaciones. presupuesto probablemente, ¿no? Y si no hay presupuesto, ya me dirás qué hace Pedro Sánchez, gobernando un país sin presupuesto. Es capaz de seguir porque le importa un pepino. Sí, pero Es lo que paga el quiere presupuesto seguir y ahí. sigue. Y después está el tema judicial. El judicial está completamente cada vez más acorralado. Y es que los casos de su mujer, del fiscal general, de Ábalos y de Koldó,
que parecía que todo eran tonterías, que se iban a cerrar. No tiene ninguna sentencia rápido. en contra todavía, ninguno de esos casos. Ya, pero el gobierno vendía que esto era increíble, que se abrían denuncias con 4 recortes de prensa, que esto se iba a acabar, que se iban a poner las cosas. No puedes decir que en Pedro su Sánchez sitio. está acorralado judicialmente sin una sentencia en contra, si quieres. Hombre, ¿Tú no crees que el gobierno está acorralado? un poquito. No se nos olvide que Ábalos era ministro del gobierno, era Sí, el número 2 y que dejó de serlo. Sánchez. Y secretario de organización. Y secretario de organización, es que parece que Ábalos es... Sí, como- fue su mano derecha. Era la mano derecha del presidente y que su mujer sigue procesada. Sí, bueno, yo sí. creo que son casos diferentes el de Ábalos y su mujer, pero bueno. No, la misma. Bueno, pero Otro debate. no pongáis acorralado, por lo menos atosigado judicialmente, ¿no? No, pero yo creo que lo que le preguntaba Alberto, creo que iba por ahí, es que en este momento donde hay tanta polarización política, es verdad que Pedro Sánchez, para lo suyo, aglutina en torno a él, a su gente, y lo ven como... Claro. En esa política Lo de ven como un trinchera que superviviente. O sea, al final se ha generado Claro. en torno a él, Una- gracias a la crítica, Una leyenda, una la especie de leyenda del épica, superviviente. una especie de épica sobre la figura de Sánchez que, Es un Tom que creo que le Cruise. beneficia más que le que nadie le perjudica. discute. Es decir, no olvidemos que hace apenas 8 años a Pedro Sánchez lo echaron de su partido. Sí, sí. De la Secretaría General. Recordad que el 1 de octubre del año 2016, cuando lo echan de la Secretaría General, se rehace esto de la resistencia, tal y cual, y es el presidente del gobierno. Lleva 8 años y si termina la legislatura va a terminar 10 años de presidente del Y gobierno. otra cosa es que ha tomado Otra cosa es las cuestiones decisiones... judiciales, etcétera. Él ha generado en torno a él una gente alrededor, una fortaleza alrededor suya, que nadie le discute en su partido. Que es que además a día ha de tomado hoy. decisiones Nada. sorprendentes que le han salido bien al final. Y luego tiene ese halo de superviviente, ¿no? De ganar todas las batallas, es verdad. O sea, de ir ganando todas las batallas, de Héroe, sobrevivir a héroe. todo. Incluso sus propios haters le están generando también un halo ahí de mártir que al final le puede ayudar más que perjudicar. Pobrecillo. No, yo, pobrecillo, ¿no. Pobrecillo, la víctima, ¿verdad? No, Mira, es claro. No, pero yo pero creo quiero que decir, que cuando genera- tú atacas Tú puedes todos los engañar a días mucha alguien, gente mucho tiempo, pero a todo el mundo, cuando todo el tú- tiempo no puedes cuando engañarlo. tú atacas todos los días a alguien, ¿Entiendes? Claro. al No, final pero lo conviertes en él una decía, víctima. Él decía lo del tema de Junts, que al final lo que está poniendo sobre el tapete es desmontando una de las mentiras, porque esto no es sigue un bulo, es una mentira de que había una mayoría progresista. No hay una mayoría No, progresista. Junts no es progresista. Ya, pues eso, por eso Sánchez decía la mayoría decía el progresista. gobierno. Vaya, en el Junts y Parlamento, Vox, en el Parlamento, PNV. en el Parlamento, si hacemos los números, hay una mayoría de partidos y de representantes de partidos que se identifican con ideologías de derecha y conservadoras. Sí, 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 Entre ellos y de Junts hecho una de las tendencias PNV. que y el sube... PNV. Con lo cual, no hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento. En el gobierno no es discutible porque el gobierno, pero tú al final dependes del Parlamento. Sí, pero hay también Lo una... que pasa es que el debate territorial ha solapado en este país el tema ideológico y hemos visto que gente como Junts, que es verdad que son bastante más de derecha, incluso que el Partido Popular, pues están alineados con un partido que está apoyado en eso. Es más, tengo mis dudas de que pueda caer el gobierno más por los 4 votos de Podemos que por los 7 de Junts. Sí, de que haya una... ¿no? No, de que a lo mejor llega a un acuerdo con Junts en determinadas cuestiones, para determinados aspectos. PP. Sobre todo el tema de eléctricas y de impuestos a las eléctricas. La gente, Y Podemos que no lo Podemos, respalda. que ha dicho que no va a respaldar eso, le puede hacer decaer todas las de esos con 4 votos en el Congreso de los Que tiene Diputados. una Sí, sí, aritmética puede muy pasar. complicada. Efectivamente. Lo dijo muy bien la editora Esteban. Necesitamos a todos en todos todo. los momentos. Y eso es muy difícil. Claro, cuando es el debate territorial, ahí parece que había cierto consenso. Cuando se ha entrado en cuestiones que ya tienen un gran calado ideológico, como es el tema impositivo, el tema de las grandes empresas, las grandes energéticas, pues ahí pues han salido la ideología de unos y otros. Os voy a plantear otro tema relacionado con la política que, por ser redundante, yo creo que no deja de ser interesante, que es el alcalde, ¿no? Y sobre todo porque aquellos que estamos un poco más en el día a día de la política, vemos que hay como ciertos movimientos, ¿no? O cierta tensión entre Carolina España y Elías Bendodo, a ver cuál de los dos se ve o el público lo ve como más alcaldable, ¿no? O en el sentido, o sea, no porque vaya a haber un cambio, porque yo estoy convencido como Alberto que el alcalde se va a volver a presentar si la salud se lo permite, sin ninguna duda, pero que hay cierto movimiento. ¿Qué opináis sobre ello? No, yo creo que está claro, que ya se está moviendo y hay gestos y cada vez más, por ejemplo, la consejera de Economía viene más a Málaga con mayor protagonismo. Elías Bendodo también de vez en cuando aparece, bueno, y está todos los fines de semana en Málaga, que estuvo un tiempo que no venía y ahora está volviendo a venir los fines de semana a dar ruedas de prensa. Yo creo que se están preparando para la batalla que puede haber dentro de 2 años, de si el alcalde, yo sinceramente, yo sí creo que, yo me equivoco siempre con el alcalde, pero yo creo que con 84 años el alcalde
no creo que vuelva a presentarse. Y si lo hace, será ya de la mano del partido diciendo, pues sí, pero ya tienes que llevar a un número 2 para que te releve a mitad de... Pero ¿cómo hace eso cuando ha curso? ganado con 80 años con mayoría absoluta? Ya, pero que llega un momento que la edad... O sea, al final la decisión de presentarse dependerá de él. Sí, no, si el partido, No, si va a depender de él, claramente. estará encantado porque sabe que con Paco de la Torre tiene prácticamente asegurada la mayoría absoluta en Málaga. Entonces el partido Lo que pasa es que en el caso de pesos pesados, como es Elías Bendodo o Carolina España, ¿cómo van a dejar sus puestos? Claro. Por un número 2. Por un número 2 que no se sabe si será por 1, 2, 3, 4 años. Nunca Bueno, sabemos. ahora lo tendría más fácil Elías Bendodo, porque no, Elías Bendodo no tiene cargo de responsabilidad de gestión. Es que esto va a depender muy mucho de la situación. De los tiempos de las elecciones generales y Claro, autonómicas. Claro, teóricamente, autonómicas. vamos a ver, el calendario, si no hay elecciones generales adelantadas, el calendario es claro. La primero son las elecciones autonómicas, afecta a Andalucía, después le tocaría a las elecciones municipales y después a las generales. Las únicas que se pueden cambiar son o las andaluzas, que no creo que se adelante mucho más, por lo cual esa van a ser en esa época, son las generales, que hubiera un cambio de elecciones generales que pudiera alterar un poco el tablero, en este caso lo que respecta al caso concreto de la figura de Elías Bendodo, que es que se fue a la dirección nacional del partido, pero que ahora es un diputado en la Vamos a hacer un oposición. futurible, vamos a especular, ¿no? Si hay elecciones generales, bueno, si hay elecciones andaluzas tienen poco impacto porque pueden seguir como ahora, Hasta ahora. luego ya las elecciones municipales. Pero claro, a Elías Bendodo se le pone la situación complicada, ¿no? Porque tendría que tomar decisiones antes de saber cuál va a ser su posible futuro, ¿no? Depende, Manolo, si el PP hay elecciones adelantadas... Generales. General, pero tienen que adelantarse las Claro, generales, Si me se refiero. adelanta, Si no se adelanta, gana el entonces cuando viene la PP Y le toca un ministerio. y le toca un ministerio, a lo mejor más fácil llegar a la alcaldía de Málaga desde un ministerio que ahora, que está un poco más... No, o a lo mejor eso, perdido. o a lo mejor eso Seguir le en el saca de la ministerio. ecuación. claro. A lo mejor le Yo saca de creo la que si tuviera ecuación. un ministerio, No sé yo qué creo decirte, que No se va a después de arriesgar este a venir último aquí. periodo no se la va a jugar. Si tiene un ministerio Todos se queda de sabemos que Los ministro. ministros son eternos. No, claro que ¿Cuántos no. ministros hay que duran tantos años? Algunos alcaldes sí. Las Es broma. No, y hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es verdad, porque estamos hablando siempre de la opción de que Paco de la Torre se presente como candidato, que aporta una imagen personal. Vamos a ponernos en el hecho de que Paco de la Torre no se presente. Tú tienes que presentar un cartel electoral nuevo. Elías Bendodo no ha encabezado ninguna lista electoral, más allá de la del Congreso, pero no ha encabezado nunca en las elecciones a la alcaldía de Málaga. Es un elemento por testar. Y le pasa lo mismo también a Carolina. A Carolina Entonces, tampoco. Bueno, ¿qué? yo- Carolina tampoco. Encabezó la lista al Congreso de los Diputados. Y Elías también, ¿no? Y Elías, Uno es de decir, ellos. solamente a eso, pero ahí pesa más la marca. En las municipales sabemos que pesa también muy mucho el elemento personal. En este caso, el que aporta Paco de la Acuérdate de la Torre. campaña del PP en las municipales, que era Era Paco. Paco, ¿no? Paco. Eso, claro. Pero ese de elemento todas también. maneras, yo pensando como vosotros en que el alcalde va a querer volver a presentarse, yo creo que no deja de ser consciente de que esto de mientras la salud acompañe, también tiene que tener un plan B. O sea, creo que el alcalde no, también yo tiene que creo ser que no. Yo consciente creo que el de plan eso. B del alcalde es que cuando la salud no se lo permita se retirará. Claro, y se tendrá que quedar alguien, a eso me refiero. Pero no creo Pero que no se creo que esté sea su planteando, no creo que le esté Su pensando en problema. ayudar. Ese es el problema del partido. No, no es su problema, Por eso es él el no se lo problema del plantea, partido. porque es Pero, un hombre, problema del partido. yo creo que en estas. Hombre, también se en hablaba estas mucho de próximas Elisa, ¿no? elecciones- Como la figura De Elisa ahí, Pérez de Yo, Siles. Elisa, no, Puede no ser creo una que vaya a tercera vía. ser. La tercera vía. Yo creo que pues, es la tercera vía en el caso de que, por ejemplo, dentro de un año, por la razón que sea, el alcalde tenga que salir, Eso, ella efectivamente. entra. ¿no? Yo creo que ahora mismo, porque Yo sí, la que más veo imaginaros ejerciendo que el como alcalde- alcaldesa es a Carolina, Imaginaros vamos, que el alcalde en clarísimamente. noviembre del año que viene dice que se marcha. Ahí Por Elisa cualquier Pérez de circunstancia, Siles sería... En el ¿no? ayuntamiento, el perfil que podría dar para sustituirle inmediatamente es Elisa Pérez de Siles. Ahora, ¿Elisa va a ser la candidata en 2027? Ahí es donde ya surgen las Bien, dudas. vamos a terminar porque antes de irnos quiero, como tiene que ser, como es costumbre, un deseo para el 2025. Os voy dejando un ratito para que penséis. Pues salud, lluvia, tren. Bueno, hospital, aparte de salud, dinero y amor, Pero algo aparte de concreto, esas algo tres concreto variables. para Málaga, un deseo para para Málaga, Málaga. para Málaga. A ver, Alberto, Pues, dejando a un lado lo del pues salud, que avancen dinero y los dos amor. grandes proyectos que tiene Málaga pendiente, que son el tren litoral y el hospital, el tercer hospital. Que no hemos hablado del hospital mucho, por cierto. Ese retraso que ha tenido, ¿no? Ana, Mejor movilidad para la zona este y mejoras reales en la atención primaria. Yo, Málaga, yo le deseo que siga el camino que ha emprendido, que no haga aventuras que pueden hacer descarrilar a la ciudad. te refieres con todo lo que hemos hablado al principio, ¿no? Tener claro el camino y mantenerlo. Voy a decir uno que ha dicho Alberto, que lo ha mencionado dos veces y no lo hemos hablado, que es muy El tercer importante, hospital, ¿no? que es el nuevo hospital de Málaga. A ver si en este 2025 podemos ver el inicio ya
de la primera actuación, por lo menos que veramos que este proyecto, que es muy importante, y también que muchas veces nos olvidamos de ello, que no nos olvidemos de la Málaga interior, que también tiene muchas potencialidades, también tiene muchos problemas, muchos de ellos vinculados también a la movilidad, al tema de servicios, etcétera, y que hace falta también que no olvidemos esas comarcas, sobre todo la mía, que es la de Ronda. Ese crecimiento se note también en los bolsillos de los malagueños. Habéis suspendido todo en malaguismo extremo, porque Álvaro me está diciendo por aquí, por el piquete. ¿Que suba el Málaga? Míralo, lo ha acertado, lo ha acertado. Bueno, pues Álvaro? yo me sigo quedando con mis dos deseos antes. Hombre, yo creo que el tercer hospital, pero ya si de camino sube Oye, el Málaga. sube el Málaga ya, ¿Tú le ves entonces alguna ya. opción, Javier, o no? Pues yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, el Vamos, año pasado eras tú de los sí, pocos sí. que creías. Yo, sí. Yo decía que subía y subió, y este año tenemos O posibilidades. por lo menos que se meta en la liguilla, que Claro. de Sevilla en ese momento. Estamos a 3 puntos, de la promoción. ¿Y quién me mete los goles? Bueno, ya están metiendo los Dioni y Baturina. Hasta Baturina marcó el otro día un gol. Aunque lo mete Alfonso Herrera igual, los goles valen todos Da igual. igual, ¿no? Ojalá, ¿no? Eso sí que sería... Ojalá tuviéramos Pero un bueno, Alfonso Herrero en la delantera. a la vuelta tendremos que hablar de sanidad, tercer hospital. Aquí tenemos a Ana que con la... Bueno, pero atención yo primaria. en realidad mi deseo primero era la atención primaria, porque el tercer hospital lo veo más lejos y lo de la atención primaria sí que es algo que usamos Pues, todos los pues días. nos quedamos ahí, hemos llegado al final de esta temporada de la Alameda, en el que hemos sido muy felices, hemos hablado de muchísimas cosas, hemos incorporado muchísimos más amigos y tertulianos, y le esperamos pues a la vuelta en 2025, porque empezaremos lo más pronto posible la próxima temporada de la Alameda. Hasta entonces, felices Navidades, feliz año 2025 y esperamos verlo pronto. Hasta luego.